Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 200 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez, y hoy, de los leopardos al tigre, una historia de la derecha en Colombia. Nosotros afirmamos, no hay enemigo a la derecha, y si existen es porque no se han ubicado donde realmente debían estar colocados. Los enemigos de la derecha son conservadores liberalizantes, demócratas irreductibles que todavía se emocionan con los principios mentirosos de la Revolución Francesa, volteados intensamente hacia un pasado que no volverá, ignorantes de la ideología y del desarrollo del movimiento político en el mundo contemporáneo. Este, Luis Guillermo, es un editorial del periódico Derechas, del 21 de enero de 1937. Este era un periódico asociado al grupo de los Leopardos, al grupo que estaba a la derecha de Laureano Gómez, y hace referencia al título del libro de Silvio Villegas, No hay enemigos a la derecha. Así es, Alejandro, este es un escrito de los Leopardos, y el día de hoy vamos a hablar de la historia de las derechas colombianas, que se remontan a mediados del siglo XIX y que pues han tenido una trayectoria bastante interesante, aunque no muy difusa. Colombia no es un país de derechas, pero sí ha tenido importantes representantes de la derecha que irían, como dice el título de nuestro podcast de hoy, de los leopardos hasta el tigre. Así es, y para hablar de los orígenes de la derecha en Colombia, los orígenes del Partido Conservador, tenemos que remontar a mediados del siglo XIX. Y yo creo que con la derecha en Colombia y con el Partido Conservador uno puede decir muy fácilmente, Luis, cuál fue la fecha de nacimiento. Y esto fue en 1849, cuando José Eusebio Caro y Mariano Ospina publican el programa del Partido Conservador. Sí, este es un programa muy interesante, Alejandro, porque cuando usted lo lee, además está pues muy bien escrito, es muy claro y podría ser casi que contemporáneo. El programa no es propiamente lo que uno consideraría hoy en día un programa conservador, y definitivamente no era un programa reaccionario. Digamos que uno podría llamarlo un programa liberal conservador versus, por ejemplo, liberal progresista. Sí. Pero todo se enmarcaba dentro de este liberalismo que había dominado el discurso ideológico y el discurso político de la independencia y de la post-independencia. La independencia de la Nueva Granada fue un ejercicio de liberalismo, y eso quedó consignado así en las constituciones que se fueron expidiendo con posterior, pues, durante la independencia, la constitución del 21, pero más adelante también las que estuvieron vigentes, eran constituciones esencialmente liberales. ¿Y esto qué quiere decir? Que le daban primacía al individuo, que eran constituciones democráticas en su esencia y en su forma, que planteaban la separación de poderes, que se emulaban en muy buena medida con la constitución que se había redactado en los Estados Unidos, con el pensamiento de la Revolución Francesa, los derechos del hombre, en fin, eso estaba contenido, y eso ha sido pues la doctrina imperante de la independencia. Y eso se mantiene así durante las primeras décadas del siglo XIX. Y este manifiesto que usted está mencionando de Caro y de Ospina, pues refleja todavía de una manera muy clara esta concepción liberal. Ya introduce o va a introducir algunos elementos de diferenciación o que hacen que uno pueda llamarla la doctrina liberal conservadora, algunos elementos diferenciadores con los liberales más progresistas. Esencialmente la presencia o la importancia que se le da al pensamiento católico en la gestión del Estado. Así es, yo creo que los primeros dos puntos del programa conservador de Caro y Ospina son el orden constitucional contra la dictadura, la legalidad contra las vías de hecho. Esto lo puede firmar, lo puede aceptar yo creo que cualquier persona. El tercero, como usted menciona, ya dice la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo. Y ahí vamos viendo por dónde va la cosa, por dónde va a ser el punto de quiebre o la división entre liberales y conservadores.
Porque pues, el conservatismo en Occidente, Luis Guillermo, pues nace como reacción a la Revolución Francesa y es una reacción monárquica principalmente contra lo que son los principios republicanos de la Revolución Francesa. Pero el conservatismo en Colombia, el conservatismo en América Latina es distinto porque es distinto. En Colombia... pues es distinto principalmente porque el de Colombia en particular, aunque hay ejemplos en América Latina de conservatismo monarquista, en Colombia el conservatismo, inclusive la reacción, nunca es monarquista, siempre es republicana. Exacto, nace ya como un conservatismo republicano, que es distinto de entrada a lo que serían los conservatismos europeos de la época, que están todos preocupados por restaurar las monarquías y el antiguo régimen. Así es. Hay una fecha aquí fundamental que coincide con la creación de los partidos políticos colombianos y es 1848, cuando se dan las revoluciones del 48 o de ese año en Europa, que son unas revoluciones proletarias que son producto de este proceso de modernización que ya empezaba a consolidarse en Europa. Recordemos que la máquina de vapor es de 1830, ya para 1848 hay un importante desarrollo industrial en una parte muy significativa de Europa. Hay cambios importantes también en la tenencia y en la población rural. Hay migración a las ciudades, hay desarrollo industrial en las ciudades y esto está causando un dislocamiento social muy importante que se va a ver reflejado en estas revoluciones antimonárquicas, modernizadoras, liberales y hasta socialistas que explotan sorpresivamente en Europa a mediados del siglo. De hecho, Marx publica el Manifiesto Comunista en 1848, un año antes que Caro y Ospina. Y en este fermento de mediados del siglo XIX, es decir, esta es la época donde usted está básicamente reinventándose el mundo occidental. Darwin publica El origen de las especies en el 59, es decir, el socialismo está creciendo en Europa. Entonces, en este contexto, en este ambiente intelectual, es que el conservatismo nace como una reacción a la modernidad. Y aquí, pues, la Iglesia Católica es absolutamente fundamental. Y el Papa Pío IX, publica una encíclica que se llama el Syllabus Errorum Complessens Praecipios Nostra Errores. Eso es el listado de los errores de nuestro tiempo, que es la encíclica de 1864, que es cuando usted ve que la Iglesia planta frente y le declara la guerra a la modernidad y a lo que considera los errores de la modernidad, incluyendo el liberalismo y el socialismo. Tal cual. La presencia de Pío IX es muy importante, sobre todo en los países católicos. En Italia, en Francia, en España, y a través de esos países católicos se difunde en América Latina. Este es el clásico pensamiento reaccionario. Y el pensamiento de Pío IX va a determinar en muy buena medida el comportamiento de la Iglesia en la última parte, en la segunda parte del siglo XIX. Es una Iglesia que es antimodernidad, es anticambio, es tradicionalista. Y eso se refleja en pensamientos de curas como el cura Félix Cerdá, por ejemplo, catalán, y una serie, de presbíteros y de miembros de la Iglesia que difunden el pensamiento de una manera muy, muy, muy extensa. También aquí va a haber otro pensador importantísimo que va a difundirse en América Latina con mucha profundidad, que es Juan Donoso Cortés, que es un político español que plantea tiene una conversión después de la Revolución del 48 y plantea un retorno a el mundo pre-Revolución Francesa. O sea, es monárquico, es tradicionalista, es católico, y eso empieza a permear y va llegando aquí a Colombia. Y aquí hay dos personajes que empiezan a reflejar, a personificar este pensamiento conservador más duro.
que son los hermanos Arboleda, Sergio y Julio Arboleda. Así es, Sergio y Julio Arboleda son dos conservadores. Sergio Arboleda, que le da el nombre pues a la universidad que está asociada con la derecha, con el Partido Conservador, la Universidad Sergio Arboleda, él publica un libro que se llama La República en la América Española en 1867. Y en este libro él comienza ya a cuestionar un poco el proyecto liberal que había guiado la independencia. Es decir, en este libro es un libro ya revisionista de dos generaciones después de la independencia, donde comienzan a evaluar si la democracia liberal, si la república liberal es apta para el nivel de desarrollo de Colombia. Sí, ellos concluyen, tanto Julio como Sergio, Julio siendo un poco más flexible intelectualmente tal vez que Sergio, ellos concluyen que ellos no son monarquistas, como decíamos, y siguen manteniendo la idea de la democracia, pero es una democracia basada en órdenes sociales, basada en una composición social estática. Los hermanos Arboleda provenían o eran tal vez la familia tenedora de esclavos más grande que había en Colombia. O sea, estos sí eran, como diría Gustavo Petro, esclavistas de verdad. Y pues obviamente, digamos que defienden esa estructura. Muy centrada en su pensamiento es el respeto por la propiedad privada. Ellos se duelen muchísimo cuando en el 1851 los liberales del Cauca, que eran liberales de ruptura, que eran estos progresistas de mediados del siglo XIX, José Hilario López y José María Obando, pues toman la decisión de liberar a los esclavos, y los Arboleda tienen un golpe económico brutal con base en esa decisión. Y entonces, pues, parte de su reacción viene por esos ataques a la propiedad privada, a las tradiciones, a la jerarquía social que imponen las reformas constitucionales de 1853 y de ahí en adelante durante esa década, impulsadas por los liberales. Es que con la Constitución de 1863, con la Constitución de Río Negro, el liberalismo radical comienza a implementar un programa radical, un programa liberal radical, que incluye, el federalismo a ultranza, que ya hemos visto en otros episodios, donde se le prohíbe, por ejemplo, al gobierno federal intervenir en los asuntos internos de los estados, y esto genera una anarquía generalizada, pero también comienzan a implementar con la ley de instrucción pública una educación laica. Y esto lleva, Luis Guillermo, a una guerra civil de 1876, que es la primera guerra civil ideológica en Colombia. Esto ya es una guerra civil que se lucha por motivos culturales, que es conocida como la Guerra de las Escuelas, donde el conservatismo se levanta en contra del régimen de Río Negro, el gobierno federal, y es derrotado. Sí, tal cual. Y aquí va surgiendo otro personaje que es esencial para el pensamiento de derecha, el pensamiento conservador, alguien diría también reaccionario. Y hay una diferencia entre el conservatismo y la reacción. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero aquí hay un personaje que es fundamental, que es Miguel Antonio Caro. Porque a lo largo de este podcast vamos a hablar de ideólogos conservadores de derecha y reaccionarios, y vamos a hablar también de políticos que logran traducir esas ideologías en hechos concretos políticos y cambiar de esa manera pues la fisonomía del país. Y Miguel Antonio Caro es la síntesis de ambas cosas. Porque Caro, de entrada, Caro siempre ha sido siempre reconocido como un gran intelectual, y él se va de frente en esta época de auge del liberalismo radical, se va de frente en contra de las ideas que plantean o que son centrales en el pensamiento de este liberalismo. Notablemente las ideas de Jeremiah Bentham, que era un teórico inglés que el padre o el principal promotor del utilitarismo, que choca en contra de la visión dogmática de fe católica que tiene Caro. Esta doctrina bentamista había sido introducida en Colombia desde la época de Santander, había sido impulsada por Ezequiel Rojas de una manera muy, muy profunda, estaba llegando a las escuelas, era positivista y liberal e individualista en la instrucción pública, y Caro desde mediados de 1860, 67 en particular, se mete de lleno en esta pelea cultural para atacar el utilitarismo de una manera frontal e introducir
de una manera muy clara una visión alternativa tradicionalista en un periódico que se llama, pues no es coincidente, El Tradicionalista, que es un periódico que publica él. Así es, y los tres ejes de debate de la derecha en ese momento, los tres ejes de debate ideológico, eran, pues en primer lugar, el debate entre centralismo y federalismo. La derecha se inclinaba por el centralismo, consideraba que el federalismo de Río Negro lo que había generado era un desgobierno y una anarquía. Segundo, era el rol de la iglesia, entre el rol de la iglesia en la educación, entre una educación laica, una educación religiosa y el rol que la iglesia debía ocupar en la sociedad y en la constitución. Y el tercer eje, de pronto, era el alcance de la democracia y del sufragio. Todos eran republicanos, aquí como usted menciona, la derecha nace republicana, nunca es monárquica, pero sí hay unos debates en cuanto a el alcance o hasta dónde debe llegar la democracia. Caro, en estos tres ejes, está, como usted menciona, del lado fuertemente de la derecha. Él puede ser el intelectual más importante de la derecha colombiana del siglo XIX. Y Caro también, pues, llega a pasar de la teoría a la acción cuando en 1885 el gobierno de Rafael Núñez derrota a los liberales y convoca a un consejo de delegatarios para escribir una nueva constitución. Este es el momento en que Núñez le encarga a Caro, que es uno de los delegatarios, delegatario por Panamá, la voz cantante para escribir la nueva constitución de Colombia. Sí, y esto es trascendental, porque Caro se vuelve la mano derecha de Núñez. Núñez es un liberal, digamos, al estilo de los ingleses de esa época. Había vivido tal vez en Manchester o en algunas de las ciudades industriales y conocía bien todo este zeitgeist que había liberal, librecambista en Europa, obviamente promueve esta idea de la regeneración, una idea que además surge a partir de la guerra de las escuelas. Los liberales radicales ganan esa guerra, pero pierden la paz, porque de ahí lo que se acaba fortaleciendo es el partido del liberalismo independiente que encabeza Núñez, con Julián Trujillo, que ha sido el general ganador de esta guerra de las escuelas, se alía de una manera muy curiosa, muy para mi gusto inexplicada, con Miguel Antonio Caro. Y Caro prácticamente redacta la Constitución y le imprime su ideología, que es bastante conservadora, de conservatismo extremo, tal vez de derecha. Se lo imprime a la Constitución que va a ser la piedra, digamos, fundacional de la regeneración. Así es, la Constitución es de 1886. El año siguiente, en 1887, se firma un concordato con el Vaticano. Y esto era central al proyecto católico de Caro. Es decir, Caro concebía era una república católica. Y una república católica e hispana. El tema del hispanismo en Miguel Antonio Caro es muy importante, porque Caro, como muchos de estos conservadores de fines del siglo XIX, pues tienen un particular interés por la gramática española. Y de eso se ha ocupado Malcolm Dees en su ensayo del poder y la gramática. Es que la idea de la hispanidad, es decir, en el proyecto de la independencia, cuando se rompe con España, las élites liberales están influenciadas principalmente por Inglaterra y por Francia. Colombia, de hecho, es uno de los países que más se demora en restablecer relaciones con España. No es sino hasta 1881 que Colombia vuelve a tener relaciones con España. Pero España era visto principalmente como por los conservadores, pues como la madre patria. Y Miguel Antonio Caro tenía una visión de la independencia muy distinta a la que habían tenido los historiadores hasta ese momento, que era que la independencia había sido una guerra civil entre españoles y que por lo tanto Colombia era una república católica, una república española, y que nunca había sido una colonia española, como son las colonias británicas en Asia o en África, sino que esto había sido una España de ultramar. Estaba leyendo mucho el manifiesto de Vox últimamente, que dice exactamente eso. Sí, es que eso es muy curioso. Esa visión de la España de ultramar, de las Españas están unidas por unos vínculos fraternales de hispanidad, es algo que ha recogido actualmente la derecha española, la derecha de Vox. Eso nace en esta época de finales del siglo XIX, cuando la hispanidad vuelve a Colombia, vuelve a ser una tendencia intelectual en Colombia. Sí, y el caso es que Caro triunfa. Y Caro, como decíamos, imprime
en la Constitución su pensamiento. Es una Constitución centralista, alguien diría que hipercentralista. Es una Constitución claramente católica, se firma el concordato al año siguiente de la expedición de la Constitución. Es una Constitución en donde el poder reside en la nación, no en el pueblo, digamos, ahí hay una sutil diferencia, sutil en la redacción, más no sutil en el contenido, con el liberalismo clásico. En fin, tiene muchos elementos de este pensamiento conservador de finales del siglo XIX. Pío IX estaría muy contento con esa redacción, si la hubiera conocido. Y digamos que ese marco constitucional se impone a sangre y fuego, hay que decirlo, porque se impone pues con una guerra civil en el año 85, y después se ratifica con victorias del gobierno y del régimen en el año 95 y en la guerra de los 1000 días. Y ya entrando al siglo XX, Alejandro, empiezan a haber unos desarrollos bastante diferentes de este conservatismo reaccionario y conservatismo puro, que van a agarrar unos virajes que serán un poco más extremos. Y en esta visión de una Colombia católica, de una Colombia clerical, hay, Luis Guillermo, algo muy interesante que es la importancia, la influencia de los sacerdotes. Y hay varios sacerdotes que van a ser fundamentales en el pensamiento de la derecha colombiana. Usted tiene, por ejemplo, al cura Ezequiel Moreno, el obispo de Pasto. Que es un santo hoy en día. Es un santo, exactamente, y es un cura español que viene influenciado por todos estos debates y todas estas guerras ideológicas del carlismo en España del siglo XIX. Y él va a ser, por ejemplo, un cura muy influyente en esta tendencia del conservatismo de la guerra de los 1000 días. Y él dice aquí, por ejemplo, él dice, su testamento, él dice: confieso una vez más que el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la iglesia y reinado de Jesucristo y ruina de los pueblos y naciones. Entonces estos son palabras fuertes, no son, claro, no son curas con guitarra y paz y amor. No, para nada. Y en el caso de Ezequiel Moreno, él está básicamente reproduciendo las palabras de el cura Sardá, el catalán que ya hemos mencionado antes, que es el que introduce esta idea de que el liberalismo es pecado. Y así titula una publicación que Ezequiel Moreno, que es un cura navarro, navarro, o cercano, digamos, a Navarra, él introduce aquí o sea, él llega a Colombia la última década tal vez del siglo XIX, se hace amigo de Miguel Antonio Caro y acaba siendo el cura o no sé, ¿qué jerarquía tendría el obispo tal vez? Obispo de Pasto. En Pasto. Y es militante en la guerra de los 1000 días porque, pues básicamente, plantea la guerra como una guerra santa, una guerra en contra del pecado, una guerra que debe ser luchada y ganada para acabar con básicamente las fuerzas de Satán, ¿no? Que están desaforadas, y hace un llamado muy vehemente, inclusive a la guerra, a la movilización en contra de los liberales, con todo lo que eso implica, y alcanza a tener inclusive una reprenda importante por parte del Vaticano por esa, pues por inmiscuirse pues en una guerra civil para empezar, y también pues por la vehemencia con la cual expone las ideas. Pero Ezequiel Moreno no era el único, había muchos curas que vieron sobre todo la guerra de los 1000 días como una cruzada religiosa. En los años 30 hay otro sacerdote muy famoso, Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos en Antioquia, que también va a ser otro de estos curas militantes en los años 30, también, pues, es decir, desde el púlpito y con sus pastorales insistiendo que el liberalismo es pecado. Aquí usted cita una pastoral que dice: lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo, y el liberalismo es esencialmente malo. Claro. Entonces, esta corriente de la derecha clerical, la derecha católica, pues esta viene de la época de finales del siglo XIX, de la última década del siglo XIX, va a ser influyente en las primeras décadas del siglo XX, claro, pero con la llegada de la hegemonía conservadora, a partir de 1914, un conservatismo más moderado, Luis Guillermo, un conservatismo más pragmático, va a llegar al poder. Alejandro, es que a mí me gustaría aquí hacer como una claridad conceptual que yo creo que es bastante importante, entre lo que es el conservatismo, lo que es la reacción
o los reaccionarios y lo que serían los fascistas. Porque estos conceptos que formarían parte de lo que uno llamaría la derecha, en general, como un amplio espectro, pues tienden en el discurso político colombiano actual y mundial, todo a empaquetarse, como si fuera lo mismo. Y en verdad son muy diferentes. El conservatismo es, digamos, liberal en su concepción, donde acepta que hay un progreso, acepta la primacía individual, pero considera que el cambio se debe dar de una manera pausada, cuidadosa. Sí. Mucho cuidado para no destruir lo que está funcionando. Las instituciones que se han demorado mucho tiempo en construirse, pues no las ponen en juego con arrebatos de cambio, como pudiese darse, como sería la crítica del conservatismo a la forma de actuar metodológica de los liberales. Es decir, conservadores eran Caro y Ospina en el manifiesto de 1849. Correcto. Que eran básicamente un liberalismo moderado que pide respetar las prácticas y la fe de los pueblos. Sí, sí, exactamente. Y usted tiene a los reaccionarios. El reaccionario no cree en el progreso, no cree en el cambio. El reaccionario lo que quiere es volver atrás, o sea, echar el reloj para atrás y basarse en la tradición. Es antimodernidad. Y la reacción y el tradicionalismo, que usted puede ver en el caso de Miguel Antonio Caro, vienen a ser más o menos lo mismo. Es decir, reaccionario, tradicionalista, sí, para mí serían sinónimos. Sí, tal cual, tal cual. Y el fascista, que lo vamos a encontrar ahora más adelante, es una versión extrema del reaccionario. Es como uno los pudiese describir. Y yo creo que eso es fundamental para poder entender lo que se va a ver mucho más claramente durante el siglo XX. Así es, vamos a una corta pausa y a la vuelta volvemos con el fascismo de los años 20. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Estamos de vuelta entonces, Luis Guillermo, en los años 20. La hegemonía conservadora, que son los 4 gobiernos que van desde 1914 a 1930, son los gobiernos de Concha, Suárez, Ospina y Abadía Méndez. Estos son gobiernos conservadores. Estos son gobiernos en el sentido, no son tradicionalistas reaccionarios como Miguel Antonio Caro, son relativamente pragmáticos en lo económico. Todos están animados por la preocupación de modernizar el país, de traer ferrocarriles. Son los gobernadores que negocian la indemnización de Panamá con Estados Unidos, traen la misión Kemmerer. Es decir, estos no son unos fanáticos clericales como podían ser los del finales del siglo XIX. Y parte de la paradoja, digamos, es que los han intentado describir como unos anquilosados decimonónicos. Y lo cierto es que pues eran bastante más modernizantes de lo que su vida personal y su fisonomía podría dar a entender. Y sobre todo porque, claro, la iglesia influía muchísimo en los temas culturales, influía mucho en los temas electorales. Es cierto que la iglesia metía la mano duro para la elección de los candidatos, pero yo creo que no es correcto decir que ese periodo fue un periodo de reacción, en absoluto. Fue un periodo donde hubo una muy importante modernidad y no había un choque con la modernidad. La iglesia la criticaba, la iglesia pues no le gustaba, pero no hacía nada y no podía pararla.
Entonces creo que no es correcto decir que fue un periodo de reacción en absoluto. Todos eran aliados de Nos Bernardo, el arzobispo de Bogotá, viejo conocido de este podcast. Sí. Pero estos 4 presidentes ya eran de otra generación. Usted ve las fotos y todos tenían bigote, todos tenían su cuello de pajarita. Y en esos años 20 ya comienza a llegar una generación, o más bien 2 generaciones, de jóvenes de derecha. Una de estas generaciones es la generación del centenario. Y aquí el líder indiscutible de la derecha centenarista es Laureano Gómez, de quien hablamos hace poquito en otro episodio. Laureano era nacido en 1886. Pero en los años 20, Luis Guillermo, a Laureano le sale un enemigo a la derecha. Claro. Estos van a ser los Leopardos. Estos son más jóvenes que Laureano, nacidos entre 1900 y 1903, 4. Son parte de los nuevos, ¿no? Sí, exactamente. Son generacionalmente más jóvenes. Son de provincia, los Leopardos originales son 5, que son Eliseo Arango, José Camacho, Joaquín Fidalgo, Augusto Ramírez y quizás el más famoso de todos, que es Silvio Villegas. Estos llegan y publican un manifiesto nacionalista en 1924 y este es un manifiesto, Luis Guillermo, que está imbuido de ya todo el fermento de la época. Sí, yo creo que sí es justo decir que los Leopardos eran fascistas o protofascistas o simpatizaban con el fascismo, porque se van consolidando con el crecimiento, con la irrupción del fascismo en Europa. Se había dado poco tiempo antes la marcha sobre Roma de Mussolini. Primo de Rivera estaba gobernando en España. Su hijo, José Antonio, con posterioridad, empezaría ya a desarrollar una clara ideología fascista en España. El ascenso de los nazis vendría en los años 30. En fin, esto estaba en el aire. Y estos jóvenes intelectuales de provincia, algunos de Manizales, como Silvio Villegas, digamos que retoman todo este tema ya de modernidad. El fascismo es curioso porque el fascismo, la característica principal es el nacionalismo, y así lo plantean ellos de entrada. Por eso los fascismos todos son diferentes. O sea, el fascismo no existe además un dogma fascista o un gran escrito o algún texto, digamos, donde se defina la filosofía fascista, como si hay, por ejemplo, para el comunismo, con el Capital. Sí, no hay una internacional fascista. No la hay porque no la puede haber y porque es... Una internacional nacionalista. Claro, porque es una contradicción. Exactamente, sí. Es una contradicción. Pero claro, ellos sí toman esos elementos y empiezan a escribir, sobre todo Silvio Villegas, desde el periódico La Patria de Manizales, a fijar una posición ya esta sí reaccionaria, fascista, donde se critica el statu quo, donde se critica el liberalismo, donde se critica el Estado liberal, sea Estado liberal o Estado liberal conservador, y se critica sobre todo pues la democracia, ¿no? La democracia liberal en su amplitud se critica porque considera pues que es decadente en muchos aspectos. Sí, totalmente. Y entonces ellos ellos saltan a la escena pública en 1924 con este manifiesto nacionalista, y esto es muy de la época, esto es muy de los años 20, donde todos estos grupos intelectuales publicaban manifiestos. Ellos entonces criticaban la democracia parlamentaria y los partidos como algo decadente, hacían llamados a la acción, apelaban a la juventud. Entonces todos estos son mensajes a la juventud colombiana para tomar medidas para salvar a Colombia. Son muy nacionalistas. Aquí, por ejemplo, Silvio Villegas, que puede ser de pronto el más conocido de los Leopardos, publica más adelante en el 37 un libro que se llama No hay enemigos a la derecha, que de donde tomamos la que inspiró el editorial con el que arrancamos el podcast. Y aquí voy a leer unas líneas, Luis Guillermo, para darle a los oyentes una idea del lenguaje. Entonces, él dice aquí, por ejemplo, la patria no puede construirse sino sobre aquellas doctrinas a nombre de las cuales se puede morir. Si los partidos en el poder necesitan estilos de conciliación y tolerancia,
los de la oposición reclaman ánimo más intrépido y voluntad más valiente. No es el tiempo de las transacciones que debilitan, sino la época de las afirmaciones fecundas. Esto es clásico lenguaje fascista de los años 20. Es decir, esto puede ser copiado de los distintos movimientos que hacían parte del fascismo en la Italia de los 20, de Marinetti, del futurismo, este llamado a la acción y a la fuerza. Y eso es lo que los leopardos encarnan en los años 20 y 30. Ahora, los leopardos terminan siendo estos 5 grupos que terminan, todos terminan yéndose por distintos caminos. Nunca tienen poder, nunca son políticos profesionales como Laureano. Algunos sí van a ser parlamentarios, uno va a ser ministro, otro va a ser también aquí secretario de Gobernación de Cundinamarca. Embajadores también. Pero esto es más un movimiento intelectual que un movimiento o pues que un partido político. Y siguen siendo marginales en la política o en la ideología política colombiana, porque recordemos que Laureano pues domina el partido. Sí. O sea, Laureano no compartía algunos de los elementos de los leopardos. Claramente Laureano no era un fascista en el sentido de la ruptura, digamos, modernizante o futurista. Laureano era en ese sentido un tradicionalista más clásico, ¿no? En cierta medida también era más pragmático. Laureano estaba más embebido, más metido en el barro de la política cotidiana, como para quedar atrapado pues por temas ideológicos. Uno a veces percibe que las posiciones de Laureano correspondían más bien a una lectura, digamos, política, de la coyuntura política, que hacían que se radicalizara más o menos dependiendo de lo que fuera pasando. Los leopardos, en cambio, pues no tenían poder político, o era marginal. Sí, algunos fueron congresistas después, en fin, pero lo cierto es que pues eran un movimiento intelectual muy de la época, pero que no tuvo realmente una, digamos, como a diferencia de Caro, por ejemplo, que plasmó su pensamiento en una constitución. Los leopardos no lograron trasvasar esa ideología en algún hecho político práctico o en algún tipo, digamos, de legislación constitucional, legislación o de algún tipo de acto constitucional. No lo lograron hacer. Y fueron fuertes enemigos de Laureano. Ya a final de los años 30 y comienzos de los 40, cuando Laureano dominaba el Partido Conservador, como vimos en el episodio anterior, estos son los que se inventan la frase, Luis Guillermo, de la disciplina para perros, que Laureano manejaba el Partido Conservador con disciplina para perros, y a estos leopardos pues eso les molestaba. Ellos terminan aliados también de otra figura, una figura importantísima de esta ultraderecha de los años 30, que va a ser Gilberto Alzate Avendaño. Que es un poco posterior. Alzate Avendaño es de mediados de los 30, es decir, una década después del manifiesto nacionalista, porque Alzate ya en 1936 conforma un grupo falangista que se llama la Acción Nacional Popular, la ANP. Claro. Y esto es junto con sus coterráneos manizalitas, que son Silvio Villegas, y también otro personaje muy importante de esta época, que es Fernando Londoño, el papá de Fernando Londoño Hoyos. ¿Papá o abuelo? El papá. Pero aquí también hay que introducir otro personaje que es un modelo cuyo nombre, digamos, está un poco olvidado por la historia, pero es fundamental. Es Charles Maurras, que es quien funda la Acción Francesa. Este es un fascista, un protofascista francés. Y por alguna razón, digamos que las corrientes intelectuales que se permean en Colombia en los años, principios los primeros décadas del siglo XX, vienen básicamente de España y de Francia, y algo de Italia. Tal vez por temas de idioma, probablemente, y la comunicación, digamos, y la identificación intelectual es importante con esos países. Entonces, lo que hace la Acción Francesa, pues es también, digamos, impulsar este sentimiento nacionalista católico, muy importante ese elemento, católico antidemocrático, en el discurso político francés, y eso es lo que Alzate retoma muy directamente en la Colombia de los años 30. Y él se plantea a sí mismo, aquí hay un elemento importantísimo en esto, y es que en el caso, por ejemplo, de Alzate en particular, pues no le rehúye la violencia. O sea, la violencia es parte
casi que esencial del pensamiento fascista, ¿no? Sí, y Alzate también agrega un elemento interesante en la derecha colombiana, o en el pensamiento de la derecha colombiana, que es el bolivarianismo. Alzate era súper bolivariano. Y él escribe un ensayo en 1938 que se llama El redescubrimiento del Libertador. Y Alzate ahí dice, solamente Bolívar era un designio histórico, cuanto se aparte de su rumbo es extravío. Y él comienza a retomar, Luis Guillermo, elementos del pensamiento bolivariano, de la Constitución de Bolivia, de lo que Bolívar intentó aprobar en la Constitución de Cúcuta, que es ya una república autoritaria, pero inspirada por Bolívar. Sí. Él dice entonces aquí que en nuestra tarea, esto es Alzate, dice, ni hegemonía conservadora, ni república liberal, Colombia. Claro. Entonces él era también un enemigo de estos conservadores del partido. Claro. Y él dice, por ejemplo, cosas como la derecha colombiana es nacionalista, bolivariana y católica. O sea, sí. él se pone a la derecha de la derecha, como había planteado Silvio Villegas. Sí. Y lo hace con mucha vehemencia. A él le dicen, inclusive su apodo es el Mariscal. ¿Esto es como la Generala Cabal? Sí, exactamente. Y él identifica que en Colombia hay un espacio para este conservatismo o esta reacción popular. O sea, esto no es un tema de élites. O sea, Alzate es en ese sentido antiélite. Sí. Y entonces él habla de que su mensaje va dirigido al godo raso y a movilizar, digamos, popularmente a la gente en esta causa. Y eso le va funcionando porque Alzate es una persona que tiene cabida, a diferencia de los leopardos que fueron más importantes, digamos, por lo que escribieron y por lo que eran, tal vez, en el sentido de que y por lo que hablaban. Ellos son grandes oradores, Luis Guillermo, y le dan, pues, es decir, la frase del greco-caldense, el greco-quimbaya, que es este estilo de oratoria florida, una oratoria muy barroca. Esa viene de los leopardos en los años 20 y 30. Correcto. Pero Alzate, además de eso, pues él sí tenía el sesgo hacia la acción y hacia hacer cosas y hacia participar en política y cambiar la política. Alzate, inclusive, Henderson, el profesor norteamericano que escribe una biografía excelente sobre Laureano Gómez, en esa biografía Henderson, digamos que establece que Alzate es fundamental en el golpe de Estado que da Rojas en contra de Laureano. O sea, inclusive dice Henderson que Alzate es el ideólogo del golpe. Sí. Porque en este momento, Luis Guillermo, la derecha colombiana estaba dividida en tres. Usted tenía, por un lado, el laureanismo, que al momento del golpe pues estaba gobernando. Usted tiene a la derecha de Laureano, a todo este grupo de Alzate y muchos de los que venían de los leopardos, pero hay un tercer grupo que es el ospinismo. Y este es el conservatismo moderado, este sí conservador. Yo diría que el ospinismo no es ni fascista ni reaccionario. No, para nada. Es un liberalismo conservador, básicamente. Sí. Y es un conservatismo muy empresarial, es decir, muy cercano a los gremios, al sector privado. El ospinismo, entonces, que en ese momento estaba gobernando y gobernó del 46 al 48, era la versión más moderada de la derecha colombiana. Del 46 al 50. Perdón, sí, al 50. Este era el ala más moderada de la derecha colombiana. Sí, sin duda alguna. Digamos, se cruzaba los cables con el liberalismo que esbozaban, por ejemplo, Eduardo Santos o Juan Lozano, por ejemplo. Era un liberalismo mucho más como de centro. Casi que indistinguible, salvo el tema religioso, uno podría decir que era casi que indistinguible. Y aquí, en los años 50, va surgiendo otro personaje muy, muy importante, que es el hijo del monstruo, el hijo de Laureano Gómez, que es Álvaro Gómez Hurtado. Y Álvaro Gómez Hurtado es un gran intelectual como lo fue su padre. No llegó a ser presidente, fue candidato presidencial en muchas ocasiones, pero empieza a influir de una manera muy significativa en los años 50 y 60. Dicen alguna gente inclusive que fue el ideólogo
detrás de la constitución corporativista que Laureano había planteado en el año 51. También un poco traduciendo al entorno colombiano digamos, los desarrollos ideológicos y políticos del franquismo y de Oliveira Salazar en Portugal. O sea, había una clarísima inspiración. El franquismo juega un papel muy importante acá, o la ideología franquista que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, que ya no es propiamente fascista, como aclarábamos antes, pero es nacional, es tradicionalista y conservadora, y ese mundo le gusta mucho a los conservadores colombianos. A Álvaro Gómez le gusta mucho Gilberto Alzate. Alzate es inclusive embajador en la España de Franco durante la dictadura de Rojas. Y ellos quisieran traer a Colombia algunos de estos elementos de esta, digamos, organización social tradicionalista que se da en España. Por el otro lado, Luis Guillermo, el ospinismo, del que hablábamos hace un momento, trata de traer a Colombia lo que es la democracia cristiana, porque después de la Segunda Guerra Mundial, usted tiene el reto de reconstruir una derecha en Italia y en Alemania que no sea ni fascista ni nazi. Y ahí es donde entran estos partidos democristianos, que ellos pues van a estar inspirados también en otras encíclicas, van a ser muy cercanos a la iglesia, pero es la versión más moderada de la iglesia, en la encíclica Rerum Novarum, claro, que es la encíclica que promueve, por ejemplo, la organización sindical y laboral de los trabajadores bajo preceptos cristianos para mejorar las condiciones sociales de la clase obrera. Claro. Entonces, toda esta ala de democracia cristiana en la posguerra va a aterrizar en Colombia en lo que es la vertiente ospinista del Partido Conservador. Claro. Más adelante esto pues derivaría en lo que es el pastranismo, que es como la versión más moderada del Partido Conservador frente a lo que sería el laureanismo y alvarismo después. Correcto. Porque una vez llega al Frente Nacional, el Partido Conservador se divide en estas casas políticas que estamos mencionando. Si estos son grupos políticos, laureanismo, alvarismo o ospinismo, pastranismo, que mantienen esa tensión y esa lucha por el poder dentro del partido. Sí, aquí al Partido Conservador colombiano le pasa algo pues, que también le pasa al Partido Liberal, y es que durante el Frente Nacional se burocratiza. Se vuelve un partido, van perdiendo, digamos, como el filo ideológico, que además era parte de la idea del Frente Nacional. Pues se dedican básicamente a repartirse los puestos públicos. Hay un desencanto muy importante de la población con los partidos tradicionales colombianos, pero esto se da en el marco de, como usted lo acaba de decir, de un remozamiento muy importante del pensamiento conservador. Porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, a los partidos conservadores de Europa se pierden el fondo, o sea, se desfondan completamente. Porque en un principio, pues obviamente los asociaban a los excesos del fascismo. Entonces el reto era ver cómo se podían reconstruir partidos conservadores que fueran anticomunistas, pero que no repitieran, obviamente, el exceso fascista. Y entonces desempolvan la encíclica que usted acaba de citar, la Rerum Novarum, que es de León XIII, que es de finales del siglo XIX, y construyen todo un concepto que se va a conocer como la democracia cristiana, donde es conservadora, tiene elementos tradicionalistas, se fundamenta en el pensamiento católico, pero también acepta y recoge y se aprovecha de los elementos de la modernidad. Básicamente, el desarrollo industrial es una posición política que, digamos, que le habla a los trabajadores urbanos, que le habla a los campesinos, que busca hacer trabajo social y busca influir políticamente. Y se crean dos partidos democristianos muy poderosos en Europa, que son el Partido Democristiano Italiano y el CDU en Alemania, y son fundamentales para reconstruir la Europa de la posguerra. Y digamos que esa línea que también se trae a América Latina notablemente con el COPEI en Venezuela y también con la democracia cristiana en Chile,
no llega a Colombia, mejor dicho, sí llega, pero no llega con mucha fuerza a Colombia. Así es, Luis Guillermo, la democracia cristiana nunca llega a Colombia con la misma fuerza con la que llegó a Venezuela o a Chile, y el Partido Conservador en Colombia, pues de cierta manera pierde su rigor ideológico. Tanto así que en 1982 el Partido Conservador vuelve al poder con Belisario Betancur, pero Belisario Betancur, Luis Guillermo, no es ni siquiera demócrata cristiano. Belisario Betancur es un socialista conservador. Sí, tal cual. Y viene y gana después de una derrota muy fuerte en contra de Álvaro Gómez. Álvaro Gómez que, digamos que sigue un poco la línea ideológica de esta derecha fuerte, conservadora. Yo no diría que reaccionaria, porque Álvaro Gómez era una persona bastante, digamos, pragmática en cierta medida, y eso se va a ver después cuando participa en la constitución, en la creación. Es absolutamente fundamental en la creación de la constitución del año 91. Pues yo diría que hay un Álvaro Gómez que es el Álvaro Gómez joven, el Álvaro Gómez que es la mano derecha del papá en el 51, 52, 53, que participa en la Asamblea Nacional Constituyente, y otra persona ya en los 90, cuando es uno de los 3 presidentes de la Constituyente del 91, con Serpa y con Navarro. Es decir, hay un cambio ideológico, una evolución muy grande en la vida de Álvaro Gómez. Entonces, Luis Guillermo, en los 90 la derecha colombiana estaba ideológicamente agotada. Esto era el momento donde el Partido Liberal era dominante y las ideas de derecha estaban ya, de cierta manera, mandadas a recoger, olían a nafta. Hasta que en el 2002 sucede algo. Sí, digamos que el conservatismo tiene muchos vaivenes. Lo de Belisario, como usted lo acaba de decir, era un socialismo conservador realmente lo que había. No gobernó como un conservador en absoluto. Inclusive Misael Pastrana intenta cambiarle el nombre al partido, o se lo cambia más bien, introduciendo el concepto, digamos, más socialdemócrata, más democristiano, digamos, dándole el nuevo nombre al partido, que es el Partido Social Conservador. Eso no pega mucho. Continúa esta división muy grande con el alvarismo. Álvaro Gómez es asesinado en el año 95 en la Universidad Sergio Arboleda, precisamente. Digamos que eso está como a la deriva. Hasta que llega, vea usted qué curiosidad, un liberal conservador, que es Álvaro Uribe Vélez, a la presidencia en el año 2002. Y Álvaro Uribe, yo creo que no lo puede uno llamar en absoluto un reaccionario, porque Álvaro Uribe venía del liberalismo, había, digamos, trabajado en temas progresistas importantes, había introducido como parlamentario, por ejemplo, las reformas a la salud y a las pensiones contenidas en la Ley 100, y siempre había sido muy progresista, digamos, pero llega con esta bandera de la seguridad y transforma radical y profundamente el panorama político colombiano, y le da, digamos, lo trastorna completamente. Yo inclusive podría decir que el Frente Nacional y su espíritu se acaban en el año 2002. Uribe se reinventa y redefine la derecha conservadora. Todas las definiciones de la derecha del pasado se habían vuelto obsoletas y Uribe vuelve a presentar una derecha que está enfocada alrededor de la seguridad, de la mano dura, pero también le da un contenido social a su programa con lo que serían los 3 huevitos, la cohesión social y la confianza inversionista. Sí. Uribe pues, rompe el sistema de partidos que había definido a Colombia. Desde el sistema bipartidista ya venía con plomo en el ala, pero ya con Uribe el sistema bipartidista deja de existir. Y ya entramos en una época moderna donde la derecha va a ser más personalista, vuelve a ser ideológica y vuelve a ser populista, Luis Guillermo. O comienza a ser populista. Sí, sin duda. Yo creo que eso fue una gran sorpresa para muchas personas. Que creían que eso, digamos, no estaba ahí. O sea, esa derecha popular que Alzate había identificado en los años 50, estaba ahí, siempre había estado ahí y tenía potencial de crecimiento y explota de un momento a otro con la elección de Álvaro Uribe en el año 2002. Alejandro, esto ha sido como un repaso de la historia de la derecha colombiana y creo que entenderla va a ser muy importante para lo que se viene el año entrante, porque cuando usted ve las encuestas y
digamos, esto es un podcast de historia, más no de coyuntura política, pero de todas maneras me parece relevante para cerrar nuestro podcast. Cuando usted mira digamos, el espectro político de lo que hay, pues usted ve una izquierda muy cohesionada alrededor de un candidato que ya seleccionaron, y usted ve una derecha regada en un número muy importante de candidatos. Pero usted claramente puede definir esos candidatos como de derecha. ¿Quién vaya a salir adelante en esa carrera de la derecha? Pues no sabemos todavía. Está el Tigre, que ha sido la persona que hemos utilizado para el título de este podcast, que está en este momento punteando. Si continúa allí o no, ya lo veremos, pero claramente es un fenómeno resurgente en la actualidad colombiana. Así es, Abelardo de la Espriella, el Tigre, puede ser la última reencarnación o la última encarnación de la derecha colombiana. Él tiene, como Uribe, pues tiene una facilidad retórica, una oratoria que ya no sería greco-quimbaya, sino greco-sinuana. Tiene también una facilidad con redes sociales, Luis Guillermo. Él entiende las redes sociales y esos son esenciales ya en un mundo postpartidos para conectarse directamente con los electores. Entonces es posible que estemos ahorita viendo ante la elección del año entrante una última versión de lo que es la derecha colombiana que hemos repasado hoy desde mediados del siglo XIX. A todos los oyentes, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Déjà Vu. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.